vamos bastante atrasados, pero antes del café tenemos la oportunidad también de escuchar a la doctora Lázaro, que nos hará un resumen de la importancia del estudio genético, cómo se hace y cuándo se tiene que pedir. Good morning, buen día, buenos días. Para mí es un placer estar aquí hoy, ver esta sala llenísima. Hemos muerto de éxito casi, porque bueno, llevamos 2 años, como todos vosotros sabéis, los de las asociaciones tanto catalana como nacional, haciendo esto. Hemos ido a hacer bolos a vuestras asociaciones, hemos dicho que guardáis la fecha en vuestra agenda y lo habéis hecho perfecto porque aquí estáis. O sea que muchas gracias a todos por venir. Gracias por acompañarnos en este acto que es tan importante para nosotros como científicos, porque organizar un congreso europeo pues es un gran reconocimiento que nos ha hecho los profesionales europeos, y tener vuestro apoyo es muy importante. Como muchos de vosotros sabéis, yo llevo exactamente 25 años trabajando en el campo de las neurofibromatosis, o sea que podía celebrar mis bodas de plata aquí hoy. Entonces, yo empecé con Ana Rebella y el doctor Estivill en San Pau, y en el camino se nos ha ido añadiendo mucha gente. Hemos tenido algunas bajas de gente que ha cambiado su campo profesional, pero somos muchos. Estamos ahora, el grupo liderado por Ignacio Blanco, Eduard Serra y yo misma, llevando diferentes trabajos, tanto a nivel más básico como más clínico, con el apoyo de las 2 asociaciones. Y bueno, ya que estábamos aquí, era un buen momento para agradecer todos los años que hemos caminado juntos. Bueno, voy a intentar ser sintética porque vamos un poco mal de tiempo, y también os quería decir que, perdonad por el espacio, después del coffee break, muchos investigadores y pacientes europeos subirán arriba y estaremos un poco más anchos. Lo siento mucho que ha sido un poco el aforo que teníamos. Entonces, para poneros un poco en situación, vosotros lo sabéis, pero vamos a hacer un poco de repaso. Bajo el término neurofibromatosis sabéis que se incluyen diferentes enfermedades. Principalmente sabemos de 2. Hemos oído hablar más de 2, la 1 y la 2, pero hay más. Están saliendo la schwannomatosis, el síndrome de Lisius. Tocaremos un poco brevemente esto y saber que bajo neurofibromatosis es más de una enfermedad. Vamos a hablar de las que conocemos más un poco, de la 1 y la 2. Las 2 son enfermedades neurocutáneas que afectan pues al sistema nervioso y la piel, como vosotros observáis, que se dan de forma autosómica dominante, y os lo presentaré en la siguiente diapositiva. Las 2 tienen un riesgo muy elevado de formar tumores, la mayoría benignos, por suerte para vosotros, pero no quiere decir que no sean muy discapacitantes y molestos. Las 2 están causadas por mutaciones genéticas en genes supresores de tumores, y ambos genes tienen una tasa de mutación alta. ¿Qué quiere decir esto? Vosotros lo sabéis, que muchas veces se diagnostica un primer hijo con la enfermedad fruto de padres que no tenían ninguna característica ni de la NF1, en el caso de la NF1, ni de la NF2. Son casos que se llaman esporádicos, que son causados por una nueva mutación en uno de estos 2 genes. Y también sabemos que existe heterogeneidad genética, como os he comentado, y veremos en las siguientes diapositivas. Así, una foto global para ponerlo en contexto. La NF1 lo sabéis, hay muchos más pacientes en NF1 aquí que en NF2, es mucho más prevalente, hay más casos. Se dice que es 1 de cada 3.500, mientras que la NF2 estamos hablando de 1 en 40.000. Las 2 serán autosómica dominante, lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa? Que la NF1 normalmente se expresa, aparece ya los primeros signos normalmente en el nacimiento, las manchas café con leche, y si no, en la primera infancia. O sea que es una enfermedad que ya se manifiesta en los primeros años de vida. Mientras que la NF2 aparece más tarde, normalmente suele debutar entre la segunda y tercera década, o sea 20-30 años, aunque tenemos pacientes más jóvenes y pacientes mayores. Pero es una enfermedad que normalmente debuta en el adulto. La expresividad, ¿qué quiere decir? Como una mutación genética se expresa en nuestro cuerpo. Pues es muy diferente, y aquí en la sala lo veis. Hay pacientes de las 2 enfermedades y hay diferentes grados de afectación clínica y diferente severidad. Y esto es una de las cosas que a nosotros como investigadores nos interesa saber por qué, y a vosotros como pacientes que os los expliquemos. Y es uno de los campos de investigación en los que estamos trabajando. Y lo que os he dicho, que los 2 genes tienen una tasa de mutación, cometen errores cuando las células se dividen frecuentemente, y por eso tenemos de padres asintomáticos niños que son el primer caso de la enfermedad.
Vamos a ver lo que significa una herencia autosómica dominante. Como todos vosotros sabéis, nosotros tenemos el material genético en una molécula guardado que se llama DNA o ADN. Y tenemos la mitad de nuestro material viene del padre y la otra mitad de la madre. O sea que tenemos todo duplicado, tenemos una copia de seguridad de todo, ¿no? De nuestro genoma. Entonces, en las enfermedades autosómicas dominantes lo que pasa es que una mutación en una de las copias, solo una, es ya suficiente para crear la enfermedad en el paciente. Y entonces, ¿qué pasa? Un paciente con la enfermedad tiene un gen NF1 o NF2 mutado y el otro normal. Por tanto, cuando vaya a tener hijos este paciente, ya sea los espermatozoides o los ovocitos, depende si es hombre o mujer, ¿qué pasará? Que los cromosomas se dividen, uno va para cada lado, y el 50% de las veces este progenitor, este padre, dará el que tiene la mutación y el 50% dará el cromosoma, el gen bueno. Por tanto, ¿qué vemos en las enfermedades dominantes? Normalmente vemos generaciones que se va transmitiendo la enfermedad, padres, hijos, abuelos. ¿Y qué vemos? Que hay hombres y mujeres afectados porque ambos genes no están en el cromosoma X y en el cromosoma Y, por tanto afecta igual a hombres y a mujeres. Y existe un riesgo del 50%. Tenemos un gen bueno, uno malo, dijéramos, un 50% daremos el bueno y 50% daremos al malo. No quiere decir cuando vayamos a tener hijos que haya familias que a lo mejor tengan 3 hijos con la enfermedad y uno no. Es como cuando tiramos una moneda, es una cuestión de azar. Pero si tuviéramos cientos de hijos sí que se equilibrarían y tendríamos pues la mitad de cada. ¿Qué pasa en estos genes, lo que os he comentado? Que a veces tenemos este tipo de familia que de padres que no tienen la enfermedad aparece un hijo o una hija, la primera en la generación que lo tienen. Pues es porque ha habido una mutación de novo. La mayoría de las veces ni el padre ni la madre tienen esta mutación. Existen los casos de mosaicismo que hemos estado discutiendo aquí en el final de la charla, que puede ser que en algunos casos, algunos padres pues presentan algunas células mutadas y pueden ser unos casos de mutaciones segmentarias, incluso puede ser que la línea germinal esté mutada. Esto es muy raro, como os ha dicho el doctor Lillos, pero existe. La mayoría de los casos, el 99% de los casos esporádicos, son debidos a una mutación de novo nueva en el embrión que se ha formado. Por tanto, el riesgo de tener otro hijo es bajísimo y se está estipulado en menos del 1% y yo diría que menos aún, pero bueno, se ha de poner un número y la ciencia, como os ha dicho, la medicina, como os ha dicho Eric, no es perfecta, pero es muy escaso el riesgo. Deciros que el gen NF1 está en el cromosoma 17 y es un gen muy grande. ¿Qué quiere decir? Que tiene 60 exones, 60 porciones del gen que son importantes y esto a nivel de laboratorio es difícil de estudiar y ha requerido en todos los años desde que se ha identificado un tiempo y un esfuerzo enorme. No pasa tanto en el gen NF2, porque está en el cromosoma 22, tiene solo 17 exones y es un poco más pequeño, es más fácil de analizar a nivel técnico, ¿eh? Esto en el pasado. Ahora, como os explicaré al final de la charla, eso está cambiando. Pero que sepáis eso, que el gen NF1 es más complicado y técnicamente es más difícil de analizar. ¿Qué aplicaciones tiene el diagnóstico genético? Porque el diagnóstico clínico, en la NF1 sobre todo, que durante la infancia ya debutan las características clínicas que sabemos, ¿no?, de los criterios diagnósticos, pues clínicamente ya se define. ¿Por qué es importante hacer un estudio genético? Bueno, muchas veces por confirmación diagnóstica. En el caso de la NF1 pasa que muchas veces tenemos niños en la consulta, pequeños, que tienen más de 6 manchas café con leche, son los primeros en la familia, no tienen ningún progenitor y entonces los padres están preocupados porque podría ser un caso de neurofibromatosis aunque no acaba de cumplir criterios. Entonces una de las indicaciones que a veces recibimos es confirmar que el niño, que aún no tiene los criterios, tenga una mutación que nos indique que sí que realmente tiene la enfermedad. Otro punto importante para hacer el estudio genético y que cada vez y en el futuro va a tener mucho más importancia cuando sepamos más es poder establecer una relación genotipo-fenotipo. ¿Qué quiere decir esas palabras tan un poco complicadas? Saber, si sabemos qué tipo de mutación tiene, cómo se llama este cambio, si podemos asociarlo con una clínica más severa, menos severa, va a afectar más el aprendizaje o tendrá más número de neurofibromas. ¿Por qué? Porque así la familia y el paciente
junto con los expertos clínicos, podrá orientar mejor el seguimiento de la persona y, por tanto, a veces para un tipo de mutación, esperemos pues que sea más fácil, un seguimiento será más como neurocognitivo, para otros será un seguimiento tumoral, y entonces será importante tener estas informaciones para hacer un seguimiento personalizado o individualizado para cada paciente. Diagnóstico presintomático, sobre todo en la NF2, porque como os he dicho, la NF2 debuta en la segunda, tercera década de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando ya tenemos un padre o una madre que tiene NF2, pues nos gustaría saber de sus hijos que en edad adolescente o jóvenes, si tienen la mutación o no. ¿Por qué? Pues para hacerles un seguimiento antes de que aparezcan los tumores, y si aparecen, poderlos tratarlos pues de una forma más precoz y con más posibilidades de éxito. Y después, por opciones reproductivas, porque como os he pasado en la diapositiva de la herencia, un paciente con la NF1 o con la NF2 tiene un 50% de posibilidades de transmitir la enfermedad a su descendencia. Muchos de los pacientes querrán un diagnóstico prenatal o preimplantacional y querrán saber si el feto el niño que van a nacer va a tener la enfermedad o no. Para eso necesitamos tener la mutación identificada antes. Diagnóstico genético se puede hacer de dos tipos, muy brevemente. El directo, que es el mejor, es el gold estándar que se dice para cualquier enfermedad, es encontrar el error, encontrar la mutación y mirarla. Pero en familias grandes y en familias sobre todo en el pasado, cuando las técnicas de detección de mutaciones eran peores, existen también estudios que se llaman de ligamiento genético. Es estudiar marcadores cerca del gen y mirar si los pacientes de esa familia comparten los mismos marcadores y podemos averiguar qué cromosoma es el enfermo, el que lleva la enfermedad. El diagnóstico directo consiste en eso, en leer todas las letras del gen y ver qué letra está mal. A veces una sola letra ya es suficiente. Hay que cambiar significado de una palabra, a veces decir, no sé, mesa de masa, solo estamos cambiando una letra y no tiene nada que ver. Pues igual pasa en nuestro genoma, que solo el cambio de una pequeña letra, y por ejemplo el gen NF1 tiene 8.000 letras, más de 8.000 letras importantes, puede dar a enfermedad. Entonces, si nosotros sabemos la letra que está mal, podremos estudiarla en la familia y podremos ofrecer la confirmación diagnóstica o un diagnóstico prenatal o preimplantacional en el futuro. En el pasado, sobre todo, ahora aún en algunos casos aún se hace, cuando las técnicas no eran tan buenas para identificar mutaciones, se utilizaban, en los casos que teníamos muchos miembros con la enfermedad, estudios de marcadores genéticos. Lo que hacíamos es ver qué compartían todos los pacientes con la enfermedad, que sería esta barrita lila de números que no tiene ninguna importancia, pero sabíamos distinguir qué llevaba la enfermedad y qué cromosoma no la llevaba. Por tanto, podíamos ofrecer las mismas aproximaciones diagnósticas a familias, aunque no tuviéramos la mutación. Como os he dicho, muchos de los pacientes que estáis aquí a lo mejor habéis recibido un diagnóstico prenatal, menos un preimplantacional porque se han hecho pocos en nuestro país, pero existe la posibilidad técnica. ¿En qué consiste? Pues consiste en identificar el prenatal cuando la señora, la paciente o la pareja del paciente está embarazada de unas 12 semanas o 16, depende si se hace una extracción de vellosidad coriónica o de líquido amniótico, pero bueno, en el primer trimestre más o menos del embarazo, y coger un poquito de muestra fetal y mirar si el feto que se está gestando lleva la mutación o no, para poder tomar las decisiones que la pareja crea en ese momento. Podemos predecir, saber si este feto va a desarrollar la enfermedad. Actualmente, bueno, hace una serie de años que también se puede realizar el diagnóstico preimplantacional. Técnicamente es mucho más complejo y por eso se han hecho muchos menos, además que también es más caro económicamente. ¿En qué consiste? Pues en analizar los embriones que se han producido in vitro, seleccionar un embrión que no tenga la mutación y implantar ese embrión a la madre. Por tanto, se hace una fertilización in vitro, es un proceso mucho más largo, pero ya implantas un embrión que en teoría no lleva la enfermedad. Igualmente, siempre se hace un diagnóstico prenatal a los 12 meses, a las 12 semanas, igualmente como una vellosidad coriónica para confirmar que lo que hemos hecho en el laboratorio con los embriones está bien hecho y realmente no lleva la enfermedad. Son las dos técnicas que se utilizan. ¿Qué retos hay en el diagnóstico genético? Yo he puesto 3 titulares, seguro que hay muchos más y los podemos discutir.
Uno importante, al menos de las charlas que damos y de la relación que tenemos, es establecer las relaciones genotipo-fenotipo, ¿no? Es mirar si esta mutación que llevamos nos va a dar una clínica muy severa o no, si lo podemos saber. Veremos un par de ejemplos. Otro, lo que ha salido ya en la mesa anterior comentado, el tema del mosaico genético. Existe mosaicismo para la NF1 y para la NF2, que ¿qué quiere decir? Que en el mismo individuo hay células que tienen la mutación o no. Puede ser que a veces en un mismo individuo encontremos que las manifestaciones de la NF1 están solo en un segmento, solo en una parte del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que la mutación ha pasado tarde en el desarrollo del embrión y entonces solo una parte del organismo de esa persona está afectada. Normalmente esos casos no suelen transmitir la enfermedad a la descendencia porque normalmente la línea germinal no está afectada, como os ha dicho el doctor Lisius. Y por último, el reto de la heterogeneidad genética. Sabemos todos que con el gen NF1 y NF2 no explicamos todos los casos que hay aquí. Hay más genes, que ahora os comentaré brevemente, y muchos más que hay por descubrir. Entonces es un reto también, cuando queremos hacer diagnóstico genético, incorporar las novedades en este campo. En la NF1 de relación genotipo-fenotipo, a día de hoy hay dos claras publicadas. Los pacientes que tienen una gran deleción, quiere decir que se les lleva mucho material genético, que no solo implica el gen NF1, sino genes alrededor de este gen, normalmente tienen una expresión más severa. Tienen problemas, unos rasgos dismórficos faciales, suelen tener problemas de aprendizaje, incluso algunos retraso mental, y un número elevado de neurofibromas a edad temprana. La otra cara de la moneda es unos pacientes que tienen un tipo de mutación que se pierden 3 letras, de los 8.000 y pico letras que os he dicho que tenían solo 3, y estas 3 letras parece que no están en una zona muy importante están en una zona importante porque dan la enfermedad, dan las manchas, las efélides, pero por ejemplo no dan los neurofibromas, que es uno de los problemas que más personas con la enfermedad querrían evitar, ¿no? Tener neurofibromas. Pues esta mutación, dijéramos, no da neurofibromas. Nuestra idea, y la de todos los investigadores trabajando en diagnóstico genético, es poder llegar a tener más relaciones de este tipo. De hecho, en el Congreso presentará la doctora Ludwig Messiaen, que es una doctora que es la que más sabe en el mundo de diagnóstico genético, que ha encontrado más de 8.000 mutaciones en el gen NF1, presentará una nueva relación de otra mutación que tampoco presenta tumores, que no presenta neurofibromas. Y de hecho el grupo de la doctora Concha Hernández Chico y Yolanda Martín en el Ramón y Cajal también tienen algunos casos de esta mutación que también les concuerda que no tienen neurofibromas esos pacientes. O sea que ya hay una tercera evidencia más. Y así, entre todos, estamos acumulando evidencia para poder individualizar el pronóstico de la enfermedad a cada uno de vosotros. En la NF2 parece un poco más uniforme, pero también es más desconocido porque la prevalencia es más baja y tenemos menos mutaciones. Sí que parece claro que las mutaciones que rompen la proteína, que rompen el gen, dijéramos, y que no funciona para nada bien, pues son peores que mutaciones que solo cambian el sentido, las de masa y mesa. Esas parece que tienen una clínica menos severa, una aparición más tardía de los schwannomas, etcétera. Pero también hay mucho campo por recorrer. Por último, comentar el campo de la heterogeneidad genética. La neurofibromatosis de tipo 1, causada por mutaciones en este gen, da un producto génico que se llama neurofibromina y está en esta vía que es muy complicada y no hace falta que tengáis, pero que se llama la vía de Ras. Hay muchos genes en esta vía que dan diferentes enfermedades genéticas, algunas de ellas tienen criterios clínicos que se solapan con la NF1 y a veces, cuando sobre todo los niños son pequeños, cuesta saber clínicamente si es una NF1, si es un síndrome de Noonan, etcétera. Para ponerlo más complicado y a la vez más interesante y más explicativo, hace unos años el doctor Lisius, que estaba aquí sentado en la mesa hace un momento, identificó que mutaciones en este gen, que también está en esta vía de Ras, daban un fenotipo, una clínica que se parecía a la NF1. Y en ese momento se llamó síndrome parecido a NF1, pero en honor del doctor Lisius ahora se ha pasado a llamar síndrome de Lisius. Son pacientes que parecen a NF1, que tienen las manchas café con leches, tienen las efélides, las pequitas en las axilas y las ingles, pero por ejemplo no tienen tumores. Aún hay muy pocos, en todo el mundo hay menos de 100 o creo, no sé, 100 y algo pacientes con esta mutación. Nos falta mucho para aprender, pero ya sabemos que ahora, quizás cuando no encontremos mutaciones en F1 y no tengamos neurofibromas, pues habremos de mirar este gen, porque quizás
el paciente tiene este gen y entonces el seguimiento clínico quizás es muy diferente a una NF1 porque no hemos de mirar no hemos de observar al paciente para la presencia de tumores porque no están asociados. En cambio sí que hemos de mirar para problemas de aprendizaje porque sí que se han descrito que existen esos problemas. Para el caso de la NF2, la heterogeneidad genética existe ya una entidad clínica, igual que existía el síndrome de Lisius, pues aquí existe una que se llama schwannomatosis y que tienen tumores de las células de Schwann, pero no las tienen en un nervio vestibular que les impide la audición como la mayoría de pacientes, bueno, como los pacientes NF2, sino que tienen estos tumores en otros tipos nerviosos. Y de momento se han descrito 2 genes, uno el SMARCB1 o LINI1, y ahora recientemente la doctora Ludwig Messiaen, que justo estará aquí hoy con nosotros arriba, pues ha descrito otro gen que también está implicado en este tipo de clínica de schwannomatosis. O sea que, como vemos, cada vez aprendemos más, sabemos más y lo complicamos más todo. Pero bueno, esperamos entenderlo, que es lo importante, y poderlo trasladar a la clínica. Entonces, ¿cómo vemos nosotros como comunidad, no nosotros como equipo, sino la comunidad científica, cómo ve el diagnóstico del siglo XXI? Pues cambiante. Nosotros estamos acostumbrados en los 90, cuando yo empecé, a que las cosas eran difíciles técnicamente, que para estudiar un gen vosotros lo habréis sufrido, os tardaban 1 año, 2 años, no se encontraba la mutación, era difícil, bueno, porque era mucho trabajo, mucho dinero, pocos equipos, y bueno, ahí estábamos. Pero que entonces la técnica que ha hecho, intentar simplificar y armonizar los estudios sin perder la calidad, y eso es donde estamos ahora, donde queremos llegar. Un ejemplo, que esta diapositiva que la hizo Eduard y que la encuentro muy, muy clara, que algunos la habéis visto porque me encanta para el concepto, ¿no? Hace muy pocos años, no tanto, los que estábamos aquí teníamos un teléfono en casa, teníamos una máquina de hacer fotos, un Walkman si queríamos escuchar música fuera de casa y una radio. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos un smartphone, un iPhone o un Samsung Galaxy y lo tiene todo. Y ha pasado, ¿no? Hemos pasado a una nueva generación. Pues igual, lo mismo, habéis de pensar que pasa en nuestra tecnología en el laboratorio, que se ha pasado de cosas rudimentarias y complicadas a simplificar y que todo sea más fácil. Entonces hemos pasado de una secuenciación que se llamaba Sanger, que era lo mejor que había en el mercado, a una nueva secuenciación que está en nuevas plataformas que se llama Next Generation Sequencing, os digo en inglés para que os suene, porque sale nuevas técnicas de secuenciación masiva que realmente tienen una capacidad brutal, miles de veces superior a la anterior y mucho más barata. Entonces los planteamientos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo, y muchos grupos, estamos pensando y estamos desarrollando con el grupo de Eduard Serra un panel basado en el análisis no de solo 1, 2, 3 genes, de más de 100 genes a la vez. Genes que están relacionados con cáncer hereditario, no solo con las neurofibromatosis, porque nosotros estamos en un hospital oncológico y bueno, nos interesan otras cosas. La idea es utilizar la misma metodología, utilizar el mismo teléfono para todo, ¿no? Y entonces después ya lo interpretaremos cada uno según su clínica, pero la idea es esa, utilizar estas plataformas. Ahora lo estamos poniendo a punto, yo creo que pronto lo podremos ofrecer, porque entonces por el mismo precio o menos en el futuro vamos a poder estudiar a lo mejor 10 genes. No hace falta 100 ahora, ¿eh? Esto es porque nosotros estamos haciendo el desarrollo para todo el cáncer hereditario. Para vuestras enfermedades, a lo mejor con estudiar una docena de genes tendríamos bastante. De hecho, en rasopatías se han descrito 9 tipos de rasopatías. Pero ¿qué hacemos con esto? Estudiamos todos los genes con la misma técnica y podemos daros una respuesta a los casos negativos, ver si existen otras mutaciones en genes que no esperábamos pero que aparecen, y poder intentar resolver genéticamente el máximo número de casos. Un ejemplo, ya para acabar, un niño de 9 años que visitó Ignacio en el Germán Trias y Pujol, que tenía manifestaciones clínicas de NF, pero también de síndrome de Noonan. El síndrome de Noonan tiene muchos genes relacionados. Entonces, nosotros, bueno, aquí está la vía. Mira, todos estos genes están relacionados con Noonan, y todos estos genes que están aquí con diferentes cuadraditos en una rasopatía, son unos 14 genes aproximadamente. Entonces, para probar esto que estábamos diseñando, no como diagnóstico sino como investigación, pues dijimos, este paciente que no vemos claro si es una NF, que estudiaríamos solo un gen, o es un Noonan, que estudiaríamos 12 genes, ¿por qué no estudiamos estos 100 del panel, analizamos los 12 que nos interesan y a ver qué sale? Bueno, pues en este caso salió que no se identificaron en los genes de Noonan ninguna mutación,
y sí que se identificó una mutación en el gen NF1, porque tenía una clínica que igual era compatible entre NF1 y NUNAN. Pues bueno, este paciente se ha podido explicar. Este paciente se hubiera podido explicar si hubiéramos empezado por NF1, igualmente, pero no se hubiera tenido una mutación en el gen de la vía de NUNAN. Por eso es importante esta nueva herramienta que estamos poniendo a punto, ya digo, nosotros y todos los laboratorios, cada uno ha hecho su propio diseño, para poder estudiar más genes al mismo tiempo y explicar aquellos casos que a día de hoy aún no están explicados. Bueno, nada, este es el tipo de mutación, pero nada, decir que este paciente se identificó así. Pues esto quiere decir muchos desafíos, muchos retos aún nos quedan, y es que pensamos eso, que hemos llegado muy lejos, que yo cuando empecé pues hace 25 años no se había ni conocido ni el gen NF1 ni el gen NF2, los conocemos, sabemos su patología molecular, hemos aprendido, pero sé que para vosotros aún es poco, y os entiendo como investigadora, como amiga vuestra y como madre. Por eso entre todos lo que queremos es luchar, escuchar vuestra voz y saber qué os preocupa e intentar pues que estos retos vayan cayendo, y seguro que serán retos nuevos. Muchas gracias.